Hola, mi nombre es Isaac Gómez y estamos en el capítulo 10 de Habitar la Palabra. En la sesión pasada hablamos un poco sobre la autoficción o cómo a partir de algo biográfico puedo yo generar un yo narrativo, ¿no? Una historia que parta de mi realidad y que después se comparta como un texto de ficción. Leímos a un par de poetas, una es argentina y otra es mexicana. Hicimos nuestros ejercicios de escritura rápida y en nuestro ejercicio principal escribimos un chisme, pensando como en una narrativa un poco más rizomática o de nodos en donde haya distintas perspectivas de qué sucedió sobre un suceso directo. Bueno, hoy vamos a leer un par de fragmentos del libro de las aventuras de Max y su ojo submarino. Haremos nuestros ejercicios de escritura rápida. Vamos a hablar un poco también sobre gramática y ortografía, como en una cuestión o en un asunto de cuestionar, qué es directamente eso o por qué lo practicamos, qué son estas acciones. Y escribiremos pequeños textos, pequeñas frases, a partir de un ejercicio que se llama ¿qué pasaría si? Basado en las historias, o más bien en las enseñanzas de Gianni Rodari, en su gramática de la fantasía. Y bueno, eso sería lo que vamos a ir viendo. Vamos a pasar al calentamiento. Bueno, ahora vamos a empezar a calentar. Recuerden que esto lo hacemos para empezar a generar nuestro espacio, para ir mentalizando que vamos a comenzar a hacer una actividad que implica la escritura y la lectura. Entonces vamos a empezar a parpadear muy rápido para que se hidraten nuestros ojos y que permita que en el momento en que leamos o escribamos, pues saber que se van a ir resecando. Ahora vamos a abrir y cerrar nuestras manos para ir un poco calentando nuestras articulaciones y también para que nos empecemos a mentalizar. Y luego vamos a hacer así. Y luego las puntas de los dedos. Yo recuerdo que en los ejercicios de yoga los llaman a activarlos, o sea, directamente no hacerlo como flojo, sino que realmente se sienta la flexión. Y luego vamos a las muñecas. Vamos hacia arriba y hacia abajo. Luego las giramos hacia un lado. Y luego hacia el otro. Y vamos de regreso. Vamos a mover las manos. Y abrir y cerrar. Entonces vamos a hacer dos ejercicios de escritura rápida. Recuerden que la idea es simplemente como igual ir agilizando. Entonces vamos a hacer uno muy sencillo que es en un minuto escribir todos los animales comunes, por así decirlo, que conocemos como mascotas y que pueden estar en nuestra casa, digamos como un perro o un ratón, un hámster. Entonces vamos a tener un minuto para escribir mascotas. Y ahora y ya se terminó. Me faltó terminar el último. La verdad es que esto de tener mascotas es bastante cuestionable, pero bueno. Puse perro, gato, puse un hámster, un hurón, una iguana. He visto iguanas pequeñitas.
tortugas, peces. Sé que las plantas no son animales, pero puedo llegar a considerarlas incluso mascotas. Puse un cuyo, como un ratoncito, ¿no? Cuyo. Y iba a poner canarios. Repetir ratón. Bueno, puse ratón también, como puse canarios. Hay gente que tiene ratas, roedores en general. Y bueno, ahora después de esta vamos a tener un minuto para escribir objetos que estén cerca de nuestra cama o que conformen nuestra cama, digamos, quizá en la base o el colchón o las sábanas, o si al lado hay una mesa, cosas que estén alrededor o que conformen nuestra cama, y puede ser que incluso consideremos como dentro de nuestro dormitorio como una lámpara. Hay personas que tienen lámparas junto a su cama, etcétera, la almohada, las fundas de las almohadas, etcétera. Entonces, absolutamente todo lo que se les ocurra que esté en relación a el dormir, a la cama, al dormitorio. Y vamos a empezar ahora. Y ya se terminó, bueno, quedaba. Acabo de darme cuenta que yo tengo asociada a la cama el cargador del celular, lo conecto ahí cerca. Sábana, cobija, almohada, colchón, la base de la cama, la cabecera. Puse la pijama, eso está divertido también. La funda de la almohada. Yo no tengo mesa de noche como tal, pero sí hay muchas personas que creo que tienen como algo cerca. Y bueno, puse lo del cargador del celular, que me parece interesante que esté asociado a mi cama. Y bueno, vamos a pasar ahora a la lectura, y a partir de ahí ya comenzamos como a generar como nuestras preguntas de qué pasaría así dentro del ejercicio. Vamos a leer Las aventuras de Max y su ojo submarino, poemas de Luigi Amara, ilustrados por Jonathan Farr. Las aventuras de Max y su ojo submarino. A Oliverio. Un ojo demasiado inquieto. Un ojo demasiado inquieto. A Max le dolían los ojos de tanto smog y aire insano. Se tallaba las pupilas como quien busca un gusano. Por error, su dedo extrajo de golpe el ojo derecho. No le dolió ni hubo sangre, pero gritó: «¡Oh! ¿Qué he hecho?». El ojo rodó en el suelo como una canica extraña, y fue a parar a la esquina donde espantó a una araña. El ojo se asustó también al ver tan cerca al insecto. Quiso gritar: «¡Puedo ver!», y se quedó circunspecto. Dio un giro en su propio eje hacia donde Max lloraba. Pero si ese niño tuerto es donde yo me alojaba. Tocando en su cara el hueco, Max vio a su ojo mirarlo. ¡Qué sorpresa, qué momento! ¿Cómo poder olvidarlo? El ojo izquierdo en la cara y el derecho allá en el piso. Cada cual miraba al otro como si fuera un hechizo. Cuando recogió su ojo, ya tenía polvo y pelusas. Max lo sumergió en su acuario, entre peces y medusas. Quería dormir de ese modo, un ojo soñando en mares, y el otro abajo del agua, apartado de pesares. El sueño nunca llegaba, no podía cerrar el ojo. Se puso un parche pirata y al otro le echó cerrojo.
Así durmió aquella noche, con 2 párpados y nada, un ojo adentro de un cofre, la sonrisa dibujada. Peligro en el salón de clases. A la mañana siguiente Max fue a la escuela con parche. Nadie lo encontró muy raro, ya antes se vistió de apache. Llevaba el ojo en la bolsa junto a un chicle y un valero, y de tanto curioso el ojo miraba en el agujero. Entró al examen de historia muy confiado y sin complejos. Un acordeón para el ojo ya le dictaba a lo lejos. Como acabó muy deprisa, dejó que el ojo rodara por todo el salón de clases hasta el pupitre de Sara. Ella en la última fila sintió a alguien a su espalda. Una mirada muy fija quizá le espiaba la falda. Volteó buscando quién era y gritó como una loca: «Hay una rana muy blanca, tal vez un ratón sin boca». Entre alaridos de histeria y pasos amenazantes, el ojo volvió al bolsillo, temblando como nunca antes. Max se refugió en el baño, a pensar frente al espejo. Por poco aplastan mi ojo como a un sucio animalejo. Colocó el ojo en su cuenca y se miró con altivez. Podía ver sus pensamientos, se puso el ojo al revés. A la hora del recreo, unos jugaban canicas. El ojo dijo: «Ni loco, prefiero ver a las chicas». Se sentía por fin a salvo en esa órbita tan fresca, descansando del peligro, otro día saldrá de pesca. Bueno, ahora después de haber leído un poco sobre Max y su ojo submarino, me parece importante que en esta sesión hablemos un poco sobre ortografía y gramática. Sé que, digamos, directamente la ortografía y la gramática son colocadas como requerimientos de calidad del escribir, ¿no? O sea, sucede mucho que dentro de lo escolar o de lo laboral o incluso dentro de ciertos ambientes sociales, el escribir correctamente, aunque eso implica muchas cosas, el cuestionar qué es lo correcto de dentro de la escritura, se habla mucho de gramática y ortografía. Es importante comprender antes de cuestionarlo que la gramática y la ortografía, aunque tienen como bases directamente desde el lenguaje, digamos nosotros que hablamos español, tenemos unas bases específicas de cómo se deben de escribir las palabras o cómo se deben de ordenar estas palabras para tener una coherencia en el discurso. También es necesario comprender que aunque estas reglas base existen, hay muchas peculiaridades que están sujetas directamente hacia su práctica y hacia el lenguaje especializado. Digamos, hay palabras que nosotros no es necesario que conozcamos en ortografía porque nunca las utilizamos. Digamos, yo no soy biólogo, yo no utilizo palabras que estén relacionadas como una práctica dentro de la biología o alguna ciencia parecida, y en consecuencia yo no necesito o requiero ese tipo de conocimiento de cómo se escribe, ¿no? Desde, digamos, incluso las locuciones, los prefijos o todo lo que implica, digamos, el origen de la palabra, lo etimológico. Entonces, para mí es fundamental, si en algún momento quisiera utilizar alguno de esos tipos de palabras, digamos dentro de física, matemáticas, etc., yo recurrir a otros elementos como el hecho de ir a diccionarios o enciclopedias o asesorarme con alguien que sí realmente sepa escribirlos. Entonces, pensando en la ortografía, directamente en cómo se escriben las palabras, es necesario saber que nosotros y nosotras tenemos una construcción base de cómo se escriben, pero dentro de eso hay lenguaje especializado que podemos llegar a no conocer. También dentro de la gramática es muy interesante porque sabemos que hay como un uso específico. Digamos, cuando yo iba a la primaria era el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado, que después se le ha ido cambiando el nombre al predicado, etc. Entonces las estructuras, aunque pueden llegar a ser las mismas, van cambiando de manera contextual y en consecuencia
La ortografía y la gramática se desarrollan a partir del leer, del escribir y del observar, ¿no? De esta práctica concreta de cómo se hacen las cosas, cómo se escribe. Y pues para esto es importante saber que dentro de la escritura creativa, el desarrollarnos simplemente como personas que leemos y escribimos, no es necesario atender como primera importancia la ortografía y la gramática, sino que ésta se va a ir desarrollando. Y en consecuencia también podemos irla cuestionando, ¿no? Podemos jugar con ella, podemos colocar los verbos o los sujetos o lo que se nos ocurra de maneras distintas y no pasa nada. No deja de ser una escritura creativa que después con los procesos de edición pues vamos a ir corrigiendo o vamos a ir adaptando según nuestros intereses. Y bueno, digamos, cuando hemos hecho los ejercicios es importante saber que lo que ahorita nos interesa es realmente generar los ejercicios de escritura y activar nuestra creatividad, más allá de perfeccionarnos dentro de esas estructuras gramaticales o dentro de la correcta escritura de la ortografía de las palabras. Entonces eso pues se corrige hasta el final. Y pues ya eso me hace importante como mencionarlo para empezar también a soltar ciertos juicios o ciertos castigos que llegamos a tener sobre no aventurarnos al escribir o al leer o en lo que sea por temor a no hacerlo correctamente, y creo que eso es como un algo como muy errado. Y pues bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la lectura y después continuamos. Una madrugada tenebrosa. Una noche Max miraba atentamente a su gato. Le ató el ojo en la cabeza, lo invitó a pasear un rato. Niebla y humo, luna llena, vio lo que veía el felino. De pronto apareció una hembra y entonces cambió el destino. El gato saltó una barda, persiguiendo a esa hermosura. Max solo exclamó: «¡No tardes!». Lo seguiría en su aventura. Era otra forma de soñar, muy vívida y sin sonido. Vio tejados, callejones y a quienes no se han dormido. Pero el amor entre gatos es con uñas y es salvaje. El ojo salió volando y se perdió entre el follaje. Max partió en busca de su ojo con linterna y cantimplora. Cruzó un parque entre tinieblas sin preguntarse la hora. Un hombre oculto en las sombras lo miraba fijamente. Eran los ojos sin vida de alguna estatua inocente. Creyó ver cuervos y sapos y hongos grandes cual sombrillas. Todo era siniestro y raro, se reían de él las ardillas. Rodeado de escarabajos que lo empujaban sin freno, el ojo era una pelota en una cancha de cieno. Sin lágrimas lloró el ojo cuando vio luz de linterna. Max lo confinó en un frasco, negro como una caverna. Era un castigo muy tonto, pues ambos eran culpables, y solo hasta darse cuenta se pusieron amigables. Historia de la perla mutante. Todos los días, unas horas, el ojo salía de ronda. Se metía entre las rendijas como una pelota oronda. Espió en los cuartos prohibidos y en los baños de las niñas. Miró ratas en sus cuevas, sus costumbres y sus riñas. Una tarde de domingo que no pasaba ni el viento, Max se preguntó asombrado por qué todo iba tan lento. Miró el agua en remolino, perdiéndose en el lavabo. ¿A dónde viaja mi mugre las veces que yo me lavo? Abrió así la alcantarilla y soltó su ojo al vacío. Dos luciérnagas de guía cayeron con él a un río. Humedad, óxido, guano, murciélagos y cochambre. Al menos nariz no tengo y nunca sufriré de hambre. Como en un barco sin rumbo, viajó por las aguas sucias. Max fingía que no era tuerto, con toda suerte de astucias. El ojo cruzó montañas y desembocó en el mar. La verdad, flotó muy poco, pronto lo arrastró un calamar.
Max estaba fascinado de ser un niño y un buzo. De tanto hablar de los peces, lo llamaban el iluso. El ojo fue devorado por una almeja gigante, donde vivió para siempre como una perla mutante. Max llevaba un ojo de vidrio, lo cual le importa un pepino, cuando la almeja bosteza mira el reino submarino. Las aventuras de Max y su ojo submarino. Poemas de Luigi Amara, ilustrados por Jonathan Farr. Bueno, lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio principal es generar pequeñas frases a partir de un cuestionamiento que es ¿qué pasaría si? Esto está rescatado desde un libro que se llama Gramática de la Fantasía y que es una pregunta que tiene la intención de detonar o ser detonante de narrativa. Nuestra pregunta lo que haría es vincular dos elementos que entre comillas pueden llegar a estar alejados y que al generar la pregunta ¿qué pasaría? Estos se entremezclan generando algún tipo de contraste. Por ejemplo, eso sucede mucho en las premisas de las películas. Digamos, ¿qué pasaría si los juguetes hablaran? Y eso en consecuencia puede generar toda una narrativa, toda una historia como podría ser Toy Story. O ¿qué pasaría si los muertos revivieran y hablaríamos ya de zombies o no sé, de Drácula, etc. Entonces, esta pregunta tan sencilla, ¿qué pasaría si? En donde se mezcla, digamos, el juguete y el hablar, como dos elementos que supuestamente están contrastados, o que más bien no son cercanos, pueden vincularse a partir de un contraste. Entonces vamos a generar estas pequeñas preguntas a partir de esos dos elementos y después de que seleccionemos nuestros elementos, vamos a intentar contestar las preguntas y así obtener una frase que nos pueda generar una base para una narrativa. En el ejercicio se va a entender un poco mejor, pero esa es la idea, tomar nuestro ¿qué pasaría si? Dos elementos que parecen no cercanos y generar una pregunta que después pueda ser contestada de manera breve. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro ejercicio a partir de la pregunta ¿qué pasaría si? Voy a colocar primero la estructura. La estructura implica que todo lo que vamos a escribir va a relacionarse o más bien va a redactarse con la pregunta ¿qué pasaría si? Entonces, nuestra estructura implica tener objetos, seleccionar un objeto, seleccionar una acción y generar una respuesta a la mezcla de estas dos cosas. Los objetos son objetos muy comunes. Recuerden que digamos hicimos como una recolección en los ejercicios, en el ejercicio de escritura rápida de objetos que estarían cerca de nuestra cama, entonces podemos tomar esos. Las acciones son estos actos que en contraste pueden, entre comillas, no estar relacionados con nuestros objetos y la respuesta la vamos a ir redactando, que después, al final, cuando editemos, pueden generarse como premisas o como pequeñas frases que sean detonantes para generar todo un cuento o una narrativa más compleja, si así lo deseáramos. Entonces, digamos, en los objetos escogí unos zapatos, escogí una cobija, escogí una bicicleta, son objetos que están relacionados a mi vida diaria y una estufa, ¿no? Entonces son objetos que simplemente están en mi casa, que utilizo, etc., ¿no? Pueden ser muy comunes, son muy comunes. Ahora, cada objeto va a tener una acción. Vamos a ir por partes, digamos. En la pregunta ¿qué pasaría si? En los zapatos, yo voy a poner ¿qué pasaría si mis zapatos caminaran solos? Sé que los zapatos los utilizo para mis pies y que con ellos camino, pero que no caminan solos. Entonces la pregunta es ¿qué pasaría si mis zapatos caminaran solos? Esa es como la gran interrogante, ¿no? Ahora digamos en la cobija, ¿qué pasaría si al taparme con la cobija yo pudiera entrar a mis sueños? Sabemos que cuando dormimos soñamos, pero ¿qué pasaría si esta cobija en específico
nos permita entrar o accionar sueños conscientes, ¿no? Después dice, ¿qué pasaría si mi bicicleta se encogiera? Digamos, si yo me cogiera con mi bicicleta, ¿qué pasaría si yo anduviera con ella y al usarla se encogiera, se hiciera pequeñita? Tenemos ese otro. ¿Y qué pasaría si mi estufa hablara? Si, digamos, en vez de solo ser una estufa en la que cocino, hubiera una interacción entre mi persona y mi estufa y hubieran conversaciones. Entonces tenemos objetos comunes, acciones que realmente también son comunes, pero que contrastan con nuestros objetos. Voy a repetir, ¿qué pasaría si mis zapatos caminaran solos? ¿Qué pasaría si con mi cobija yo pudiera entrar a mis sueños? ¿Qué pasaría si al andar en bicicleta ésta se encogiera? ¿Y qué pasaría si yo pudiera hablar con mi estufa? Entonces, mezclando ambos objeto-acción, vamos a ir buscando sus respuestas. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si mis objetos si comúnmente mis zapatos caminaran? Entonces, lo más seguro es que si caminaran solos, pues tuviera que amarrarlos. Y si tuviera que amarrarlos, posiblemente en algún momento podrían escaparse, ¿no? Generar el conflicto de que, aunque para mí es normal que mis zapatos caminen solos, pues yo los amarro cada noche y el problema es que un día pueden escaparse, ¿no? Entonces ya estamos dando respuesta. ¿Qué pasaría si mis zapatos caminaran? Pues los amarraría. Y una consecuencia, si en el momento en que no los amarre bien, pues sucedería algo, escaparían, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, ya estamos generando una narrativa. ¿Qué pasaría si mi cobija pudiera entrar a mis sueños con mi cobija, ¿no? Pues resulta que mi cobija podría ser como un receptáculo de secretos, ¿no? Yo entro a mis sueños son ese inconsciente que yo tengo, y cuando yo entro a ellos, pues resulta que mi cobija los guarda, y si esos son mis secretos, posiblemente alguien podría robarlos, ¿no? Entonces ¿qué pasaría si al utilizo mi cobija para entrar a mis sueños? Puedo descubrir secretos, y esos secretos podrían ser robados. Bueno, ahora vamos a la bicicleta. ¿Qué pasaría si al andar en mi bicicleta yo podría encogerme con ella? Pues podría ser que, aquí faltó poner perderme. Podría llegar a perderme porque soy muy muy pequeño, ando en bicicleta y todo se hace en escala gigantesco. Ahora la lucha sería por regresar, ¿no? Buscar cómo regresar si es que yo me pierdo andando en bicicleta encogida, ¿no? Muy muy pequeña. Y por último, ¿qué pasaría si mi estufa hablara? Si yo tuviera una conversación con mi estufa, ¿no? Pues ahí generaría toda una complejidad, porque si mi estufa hablara, quiere decir que no sería como cualquier otra estufa, ¿no? Sino que tendría una historia, quizás sería un objeto antiguo, y si entonces esta estufa es un objeto antiguo, estas conversaciones serían entre yo, una persona joven, con un objeto muy antiguo. Habría que descubrir muchísimas cosas. Quizá la estufa habla y me empieza a hablar a mí porque hay que ayudarla de algún modo. Entonces, si se dan cuenta, ya generamos una gran cantidad de cuentos, de historias, a partir del qué pasaría si. Voy a resumir de nuevo, voy a revisarlos. ¿Qué pasaría si mis zapatos caminaran solos? Pues los tendría que amarrar, y en algún momento pues el conflicto sería que pues podrían escaparse, y tendría que generar toda esta búsqueda o esta manera de atrapar mis zapatos. Y de hecho así se podría llamar el cuento, atrapando mis zapatos, ¿no? ¿Qué pasaría si con mi cobija yo pudiera entrar a mis sueños? Entonces esta cobija puede ser como un receptáculo de mis secretos, de mi inconsciente, y podría suceder que alguien más se entera de cómo funciona esta cobija y termina robándomela, ¿no? Entonces la historia narraría cómo hay una lucha de recuperar mi cobija, qué son esos secretos, por qué me los robó, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si yo al andar en mi bicicleta esta pudiera encogerse? Pues existe la posibilidad de que al yo ser muy pequeño yo me pierda
digamos, en mi casa, en un jardín, etcétera, y la lucha sería por regresar. Y de hecho, si lo piensan, hay una película que se llama Querida encogí a los niños, que es directamente esa es la premisa. El papá de una familia encoge a sus hijos y hay toda una lucha o una búsqueda por encontrarlos y los niños, creo que son dos niños y una niña, no recuerdo bien, buscan regresar a casa, hacerse grandes e incluso hay como todo un vínculo porque se hacen amigos de una hormiga, ¿no? Entonces hay todo un complejo de, de historia a partir de encoger algo y perderse, ¿no? ¿Qué pasaría si me encojo en mi bicicleta? Pues me puedo perder y busco regresar, ¿no? ¿Y qué pasaría si mi estufa hablara? Si yo tuviera una conversación con mi estufa, pues la cuestionarías, empezaría a buscar su historia de por qué habla, y a partir de ese vínculo entre un objeto antiguo y una persona joven a comparación de ese objeto, habría todo un descubrimiento y todo un conocer el por qué, ¿no? E incluso si el cuento se llamara, no sé, algo así como, bueno, no me imagino exactamente un buen título, pero bueno, mi estufa habla, sería una compilación de historias de lo que hace mi estufa contándome a mí sus historias, sus cuentos, etcétera. Entonces, ya teniendo estas tres cosas, nuestro objeto, nuestra acción y nuestra posible respuesta y consecuencia, podemos generar la frase que dé respuesta y así empezar a obtener nuestros detonantes de historias. Y bueno, pues sería pasar a nuestra edición y de ahí al final de la sesión les voy a comentar cómo los escribí yo. Bueno, ahora vamos a enfriar. Recuerden que es importante ya descansar, soltar lo escrito, acomodar o dejar nuestro espacio nuevamente como lo teníamos. Recuerden que, bueno, más bien estuvimos revisando el día de hoy esta idea de la gramática y la ortografía, y que dentro de esta se convierte en una práctica y en una especialización dependiendo para qué la utilicemos. Sabemos que tenemos como lenguaje común el español y que se convierte en una base, o sea, hablando de la estructura de cómo escribir y cómo se escriben las palabras y cómo se escriben las frases. Pero sabemos que esta se desarrolla a partir de justo el acto de leer, del escribir y el poner atención, el observar cómo se relacionan estas partes en sí mismas. Dentro de esto hay que comprender también que no es lo mismo redactar, digamos, textos académicos, textos científicos o la edición de libros, las ciencias, etcétera, a cómo podría incluso jugarse con el lenguaje y con la palabra a partir de la literatura o en los textos creativos. También dentro de esto particular existe, digamos, un texto muy importante que se llama La lectura otra revolución, que escribió María Teresa Andrueto, que nos habla de cómo el lenguaje y cómo la forma en que nos expresamos de manera escrita o oral debe de ser defendido desde lo particular, ¿no? Nosotros tenemos una lengua madre, como se le dice, y a partir de ahí esas peculiaridades en palabras, en formas, en regionalismos, nos permiten comprender que formamos parte de un sistema, un organismo específico, que es el lenguaje, que crece, se modifica, muere, nacen nuevas palabras y que a partir de ahí debe ser cuidado. Bueno, hicimos nuestro ejercicio ¿qué pasaría si?, en donde mezclamos objetos con acciones, y a partir de la pregunta ¿qué pasaría si este objeto hiciera tal cosa?, generar una respuesta y un conflicto dentro de la misma. Y bueno, ya con todo esto, pues recuerden que me pueden escribir al correo, al Instagram que voy a aparecer por acá, y pueden compartir sus textos, pueden conversar, pueden cuestionar o generar nuevas preguntas sobre lo que hemos visto. Y pues ya para despedirnos les voy a leer como los pequeños fragmentos que yo escribí a partir del ejercicio, que se pueden convertir a futuro en historias. Entonces digamos, puse, ¿qué pasaría si mis zapatos caminaran solos? Los tendría que amarrar a mi cama, pero quizá un día, después de llegar a casa, yo esté muy cansado y olvide hacerlo y entonces se escapan.
Entonces ahí ya nace una historia. ¿Qué pasaría si pudiera entrar a mis sueños con una cobija que yo tengo? Conocería a mi subconsciente, en donde tuviera conversaciones conmigo mismo, en donde se revelarían secretos que posiblemente yo no conozca, y alguien podría darse cuenta de eso e intentar robar mi cobija e incluso chantajearme, ¿no? ¿Qué pasaría si mi bicicleta se encogiera al andar en ella? Podría organizar un torneo de velocidad con algunos insectos o con algunas otras personas que tuvieran como esta misma habilidad, y podría conocer así una perspectiva del mundo distinta, ¿no? Al ser pequeño. ¿Qué pasaría si mi estufa hablara? Le pediría que me contara historias antiguas del mundo de donde proviene, o historias relacionadas con esos otros objetos o esas otras personas que ella ha conocido. Y entonces de esta idea pues nacerían como pequeños cuentos que me contaría mi estufa. Y bueno, esos son como los detonantes de las historias que pueden ser escritas a partir del qué pasaría así. Y pues eso sería todo. Entonces nos vemos en la próxima sesión.